La guerra mundial extiende sus fronteras. Hitler ordena la invasión de Rusia. Japón ataca Pearl Harbor y Estados Unidos entra en el conflicto. La Segunda Guerra Mundial se abre en nuevos frentes. Franco se entrevista con Mussolini en Bordighera. El Duce no consigue una mayor implicación de Franco en la guerra. La División Azul, formada por voluntarios españoles, acude en ayuda de Hitler contra los rusos. Serrano Suñer clama: Rusia es culpable. Muere en el exilio en Roma el último rey de España, Alfonso XIII. Antes había traspasado sus derechos a la corona española a su hijo Juan de Borbón. La combinación de un incendio fortuito y un ciclón con vientos de hasta 140 kilómetros por hora destruye totalmente el centro de Santander. Aparece la revista humorística La Codorniz, dirigida por Miguel Miura. Su humor es ácido, mordaz y alejado de la política. El 22 de junio se abre un nuevo frente en la Segunda Guerra Mundial, al romper Hitler su pacto de no agresión con la URSS. Alemania lanza un ejército de 3,5 millones de hombres, 3.500 tanques y 100.000 vehículos contra Rusia. En la primera fase de la guerra, Hitler vence claramente a un desconcertado Stalin. El régimen y sus medios de difusión toman partido en el combate. Europa ve cernerse sobre sí el peligro bolchevique. El continente va a ser arrasado y nuestra cultura milenaria devorada por el monstruo asiático. Stalin, el georgiano sanguinario, hace alarde de sus fuerzas. No va a quedar piedra sobre piedra porque la bestia viene vestida de hierro y coronada de fuego. Alemania, atenta y vigilante, en nombre de Europa, ante los representantes de todos los países que no están locos o ciegos, declara la guerra a Rusia a sabiendas de su poderío militar colosal. En una semana, un frente de más de 2.000 kilómetros queda trazado fulgurantemente. La elástica máquina de guerra alemana se lanza contra la maciza máquina rusa. En los primeros meses de guerra, lo más florido y preparado del ejército bolchevique, la élite de su larga preparación, queda descuartizada. Los primeros soldados de la nueva Europa redimen con su sangre el suelo de Rusia. Las tropas alemanas avanzan sin apenas encontrar resistencia y se acercan a Moscú. Sin embargo, Hitler toma una decisión estratégica muy discutida. Ordena suspender las operaciones cerca de la capital y centrarse en el ataque a Leningrado, al norte, y al Cáucaso, en el sur. Pasado el efecto sorpresa, los rusos optan por una estrategia de tierra quemada similar a la que emplearon contra Napoleón. Así, logran frenar a los alemanes. En diciembre, las temperaturas bajan hasta 35 grados bajo cero. La infantería alemana padece hasta un 10% de bajas por congelación. Y falta anticongelante para los motores. El ejército ruso se fortalece y la Wehrmacht pasa a la defensiva. Los italianos tienen ambiciones territoriales en el norte de África y desembarcan en Libia, pero pronto son derrotados por los ingleses que tienen su base en Egipto. Mussolini pide ayuda a Hitler, que envía un ejército, el Afrika Korps, bajo el mando del general Erwin Rommel. En abril, Rommel dirige una ofensiva relámpago con la que se apodera de Bengasi y se adentra en territorio egipcio. Pero en el desierto, el mal estado de las carreteras entorpece el avituallamiento de las tropas alemanas y el frente se estabiliza. A finales de año, el general inglés Auchinleck recibe importantes refuerzos y con un ejército muy superior hace retroceder a Rommel. A las 7:58 horas del 7 de diciembre, 358 aviones japoneses, repartidos en 2 oleadas,
atacan por sorpresa la base naval norteamericana de Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial abre un nuevo frente en el Pacífico y los Estados Unidos se ven obligados a entrar en el conflicto. El ataque a Pearl Harbor, sin previa declaración de guerra, ocasiona 2.500 muertos y la pérdida de parte de la flota estadounidense. 100 años hace, empezó ya el sistemático bloqueo del Japón por Inglaterra y los Estados Unidos. Allá por 1900, los Estados Unidos se anexionaron, en el curso de 2 años, las islas de Hawái, Midway y Samoa, Wake, Guam y las Filipinas. Estas islas fueron transformadas en fortalezas marítimas por Norteamérica y eran el camino de avance de los Estados Unidos contra el Japón. De este modo, y con las posiciones ganadas anteriormente en Alaska, los Estados Unidos lograron colocar al Japón entre los 2 dientes de una amenazadora tenaza. Japón aprovecha el desconcierto norteamericano para lanzar sus tropas sobre Hong Kong, Tailandia, Malasia, Singapur y Filipinas. Manila cae en manos de los japoneses el 30 de diciembre. El 12 de febrero, Franco se reúne con Mussolini en la localidad italiana de Bordighera. Franco recurre a la misma estrategia utilizada con Hitler en Hendaya: sonrisas, buenas palabras, reconocimiento de intereses comunes y pedir compensaciones territoriales en el norte de África para entrar en la guerra. Mussolini no las concede y, como consecuencia, España mantiene su postura oficial de no beligerancia. A su regreso de Bordighera, Franco se reúne en Montpellier con el mariscal Pétain, jefe del gobierno francés. Pétain es un títere de los nazis y el encuentro tiene formas cordiales. Sin embargo, dado que el problema de fondo son las ambiciones territoriales españolas en el norte de África, la reunión acaba sin grandes novedades. En marzo, España autoriza que los submarinos alemanes reposten en puertos españoles. Los sumergibles son una de las grandes bazas de Hitler ante la superioridad de la marina inglesa, y la ayuda del gobierno español para su avituallamiento puede ser decisiva. Franco también hace otro gesto a favor de Hitler y devuelve a Berlín el consulado de Tánger, que Alemania había perdido tras la Primera Guerra Mundial. Pronto esta sede diplomática se convertirá en un nido de espías. Dos días después del inicio de la guerra entre Alemania y la URSS, la Falange organiza en Madrid una multitudinaria manifestación anticomunista. En un baño de masas, el ministro Serrano Suñer lo dice alto y claro: Rusia es culpable. Como es de esperar, las simpatías del gobierno son para la Alemania nazi. El anticomunismo del régimen de Franco es visceral, y enseguida surge la idea de enviar soldados voluntarios al frente ruso. Pero es en el sur donde suena el formidable grito acusatorio contra Rusia. Es en la soleada calle de Alcalá donde una juventud sin pareja en el mundo se vuelve a alzar, inagotable de entusiasmo, contra el enemigo del Este. España, de polo a polo, se siente estremecida por el grito de la cruzada, lo más selecto de la joven generación madrileña, la flor de su falange, heroica y fundadora, la aristocracia de la universidad, del campo y del taller, pide un sitio en la división que se forma bajo el nombre de División Azul. Así se recluta una fuerza de voluntarios para la guerra contra el enemigo soviético. La unidad se llamó oficialmente División Española de Voluntarios, aunque pasa a la historia con su nombre más popular, la División Azul. Además de los falangistas, se integran en ella personas que huyen de la miseria o exmilitares republicanos que desean lavar su pasado ante el nuevo régimen.
La forman unos 19.000 hombres y una escuadrilla aérea bajo el mando del general Agustín Muñoz Grandes. El 14 de julio parten los primeros soldados y la propaganda recoge emotivas despedidas. La División Azul, después de pasar por Berlín, llega el 10 de octubre al frente. Las tropas entran en combate cerca de Leningrado, rodeadas de nieve. Ha llegado diciembre. La temperatura ha bajado hasta 52 grados centígrados por debajo de cero. En los días más crudos de la batalla de Teruel, el termómetro solo llegó a 14 grados bajo cero. Hay que limpiar los bosques y las aldeas donde un enemigo tenaz, al amparo del clima, se oculta y ataca por todas partes. La situación no es buena en el frente ruso. El invierno es duro y Hitler está empezando a perder la guerra. Sin embargo, algunos soldados españoles reciben la Cruz de Hierro por su valor. En la suite del Gran Hotel de Roma donde se hospedaba, fallece Alfonso XIII, víctima de un infarto de miocardio. Vivía en el exilio desde el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la República. El último día de febrero de 1941 falleció en Roma don Alfonso XIII de España. Aquí le vemos en diversas épocas de su reinado. En la Casa de Campo, año de 1920, durante la jura de bandera de su primogénito, el príncipe de Asturias. En Marruecos, llega a la zona del protectorado acompañado de la reina y de los generales Primo de Rivera Sanjurjo para asistir a la recepción preparada por los altos jefes indígenas que se prosternan ante el rey para rendirle pleitesía y agradecimiento por la terminación de la guerra. En Andalucía, interesándose por las labores agrícolas y departiendo con las muchachas del pueblo, rey simpático, rodeado del alto personal palatino. Después de la proclamación de la República, asiste a la boda de su segundo hijo, don Jaime, en Roma, donde había fijado su residencia, alternando con temporadas en Suiza. Otra y más reciente reunión de la familia real en Italia. Al abandonar España, Alfonso XIII solo había suspendido momentáneamente el ejercicio de sus prerrogativas sin renunciar a la corona. Poco antes de su muerte, renuncia a sus derechos a favor de su hijo don Juan de Borbón. Roma e Italia le dan una despedida emotiva. Del edificio del Gran Hotel de Roma, donde falleció Alfonso XIII de España, parte el cortejo fúnebre en dirección a la iglesia de Santa María de los Ángeles, que Miguel Ángel trazara. Las calles y plazas, bella Plaza Colonna, presentan banderas a media asta entre un respetuoso silencio del pueblo romano. En el centro de la gran cruz latina que forma la basílica se deposita el cadáver, al que dan guardia de honor coraceros reales y carabinieri. El rey emperador, entre los hijos del finado don Juan y don Jaime, preside el duelo. Y nuevamente el cortejo emprende la marcha hacia la iglesia española de la Virgen de Montserrat, última morada del que fue rey de España y ahora reposa en la casa de Dios. El 20 de mayo, Franco forma un nuevo gobierno. En el Ejecutivo pierden poder los falangistas afines a Serrano Suñer y ganan peso hombres fieles al jefe del Estado como Luis Carrero Blanco, nuevo secretario de la presidencia del gobierno, o José Luis Arrese. Es un paso más en el empeño de Franco de convertir su criterio personal en una ideología de gobierno. Contra la voluntad de la Falange, Franco nombra ministro de Gobernación al coronel Valentín Galarza, monárquico significado. Serrano Suñer aspiraba a ese puesto. En el diario Arriba aparece un artículo crítico con Galarza
firmado por distinguidos falangistas, Dionisio Ridruejo y Antonio Tobar, que son inmediatamente destituidos. Como simbólica compensación, Franco encomienda el Ministerio de Trabajo a José Antonio Girón, un falangista de solo 29 años y desvinculado de la esfera de Serrano Suñer. Sin embargo, en el ámbito estudiantil y especialmente universitario, el falangismo conserva toda su pujanza. El jefe nacional del Sindicato Español Universitario, camarada Guitarte, ha dicho que para nosotros el deporte no es un lujo, sino una necesidad, y que es preciso que la educación física complemente la espiritual y la política. Fiel a este postulado, la Delegación Nacional de Deportes del SEU celebra su primer campeonato de esquí en la Sierra de Guadarrama. Así se fomentan actividades y encuentros a los que se da gran publicidad. Con una organización perfecta, como pocas veces se vio en una competición de esta índole, se agrupan en el albergue, entre las cumbres nevadas, cerca de 150 estudiantes esquiadores